Dieter von Panwitz, agrónomo y productor agropecuario, coterráneo de nuestro compañero de mesa, que hoy no está presente físicamente, pero sí seguramente acompañándonos a la distancia, Maxi Lecky, pues los dos son de esta tierra tan linda que es Santa Fe Rosario. Buen día, Dieter, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Un gusto estar en contacto con ustedes. Acá Josefina Tajes te saluda. Gracias por atendernos en esta mañana a los que componemos la mesa. Como te comenté, lamentablemente hoy no contamos con la presencia de Maxi, pero bueno, queríamos tener esta entrevista con vos a pesar de que él no estuviera. ¿Cómo te sentís y cómo estás? Y contanos, porque sé que están nuevamente azotados por una nueva presión en materia de retenciones. Bueno, sí, exactamente. Nosotros vivimos preocupados y vivimos azotados por la presión que ejerce el gobierno sobre todas las actividades productivas, ¿no? Especialmente en la agropecuaria lo vemos con más énfasis. Ya vemos que el gobierno prácticamente nos toma como un enemigo a quien enfrentar, porque cuando nosotros estamos pidiendo que nos quiten el pie de la cabeza para que nos dejen producir, para aumentar la producción, el gobierno, ahora vemos las últimas declaraciones del presidente Fernández pidiendo al Congreso que ante una emergencia y la necesidad de financiamiento del Estado está pidiendo un aumento de retenciones, ¿no? Algo totalmente descabellado, porque la situación de los productores no solamente no da para que haya un aumento, sino que bajo esta situación muchos productores quedan en el camino, más en un año como este, donde ya vamos a ver al final de la campaña que la cosecha es muy inferior a lo que a lo que estaba previsto. Claro, bueno, dentro de todo, lo que, no sé si vos coincidís con lo que yo pienso, pero bueno, digamos que al menos intenta lograr un acuerdo en el Congreso, que por supuesto ya está culpando a los productores y a los empresarios por temor a no conseguirlo, pero bueno, por lo menos entendió que depende del legislativo poder aplicar esas retenciones, ¿no es cierto? Y no la amenaza constante de aplicar la mano militar, digamos. Así que por ese lado me parece que tienen la posibilidad de manifestarse. Sí, justamente es correcto la vía legislativa, ¿no? No hacerlo por decretos o como lo han hecho hasta el momento, tomando medidas inconsultas y bueno, lo que sabemos que las retenciones ya no tienen validez desde el 31 de diciembre del 2021. Cualquier movimiento que quieran hacer en las retenciones tiene que pasar por el Congreso. Eso es una cosa, creo que a favor, porque creo que la oposición es consciente, son en contacto con legisladores a los cuales le presentamos nuestra problemática y es perfectamente entendible. Aparte, justamente nosotros lo que estamos proponiendo es con una quita de retenciones, es un aumento, mejor dicho, ir a retenciones cero para que justamente haya una mayor recaudación fiscal, porque en el primer año el campo podría generar 10.000 millones de dólares más de ingresos al país en concepto de aumento de producción. Y bueno, como se produce este aumento de producción y este aumento de ingreso de divisas, también se volcaría mucho más rápidamente a las comunidades del interior el dinero que quedaría en manos de quienes lo producen. Claro. Porque no nos olvidemos, retenciones es un impuesto no coparticipable. O sea que lo que genera la provincia, por ejemplo, de Santa Fe, en concepto de retenciones, va al Estado Nacional y no vuelve ni en obras ni en ningún tipo de concepto. Para darle una idea del el PBI de Santa Fe, que aporta, mejor dicho, aporta al PBI un 10,5% del total nacional. A la provincia de Santa Fe vuelve un 3%. El Nada. resto queda en manos del Estado. Y si usted me dirían que vemos obras, que vemos que el país va adelante, que el país está saliendo, perfecto, bueno, es el sacrificio que hacemos todos. Pero no nos olvidemos que las retenciones fueron implementadas hace 20 años. Durante estos 20 años hemos aportado 300.000 millones de dólares y a mí me gustaría saber qué han hecho los gobiernos de turno, no estoy culpando a este último gobierno, sino todos los gobiernos de turno, qué han hecho con ese dinero. Evidentemente,
el objetivo en ese momento fue para combatir la pobreza, para combatir la indigencia, para justamente aumentar la productividad y hacer un país que se desarrolle. Y ninguno de esos objetivos se cumplieron. Al contrario, tenemos más pobreza, más indigencia, la economía en un tobogán descendente que estamos al borde de un precipicio. Entonces, evidentemente que las medidas que se tomaron y las retenciones en sí no fue, no No dieron cumplieron los su cometido, ¿no? resultados, claro, no dieron los resultados esperados y por el contrario lo que genera es una mayor presión, digamos, en los productores. ¿Vos no creés de alguna manera, Dieter, que esto sucede porque tampoco se está aceptando el fideicomiso que proponía o que propone Feletti y entonces es una nueva manera de presionar sobre el sector agropecuario y, bueno, obviamente también el aumento del trigo, ¿no es cierto? Bueno, pero esto, lo del fideicomiso, realmente es una gran mentira, porque lo vemos desde que fue implementado, no solamente que no aumentaron los precios, sino que los precios aumentaron, ¿no es cierto? Y justamente, pero el motivo del aumento de precio de los alimentos es la inflación. No lo busquemos por otro lado. Claro, lo que Entonces, falta es ese evidentemente, este fideicomiso, reconocimiento. no- claro, el fideicomiso no da resultado. Aparte, también se desinforma, porque no vamos a decir que no se informa, se desinforma a la población. Por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, para hacer un kilo de pan, la incidencia del trigo es el 12%. El resto pasa por la cadena de comercialización y sobre todo los impuestos. Lo que tendría que hacer el gobierno, justamente para controlar el precio de los alimentos, es quitarle los impuestos. Lo ha hecho Uruguay, por ejemplo, con la carne. Le ha quitado el IVA y eso fue un beneficio para los consumidores. Claro. Pero acá la presión fiscal en toda la cadena llega al 50% en los alimentos. Es una locura. Sí. Nosotros lo vemos día a día porque lo que nosotros tenemos que pagar en la cadena, lo que tiene que pagar un carnicero de impuestos, lo que tiene que pagar un matarife. Le doy un ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, esto dicho, contado por Lázari, que está en el negocio de la carne, Sí, para pasar de un municipio a otro, a veces tiene que pasar por un municipio intermedio. En ese municipio intermedio que no bajan un kilo de carne, por el hecho de pasar, tienen que pagar impuestos. Es una locura. claro. Y bueno, así como estamos, que la presión fiscal está en todos lados, no solamente en la actividad agropecuaria, sino en toda la actividad productiva. Y es ahí a donde tienen que poner el ojo y justamente van a tener que hacer los ajustes correspondientes y el ajuste también no siempre puede pasar por el sector productivo, por quienes producen, por quienes generan la riqueza, sino el ajuste debe pasar también por la política, ¿no? Claro, exactamente. O sea, ¿qué es lo que finalmente no se termina de reconocer? ¿Cómo es el tema del déficit fiscal? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? Porque vos fíjate que vos anunciabas recién respecto del precio del pan. El pan, por ejemplo, aumentó aproximadamente un 70%. Pero si vos te pones a analizar cuáles son los factores que intervienen en ese incremento, bueno, lo que manifestás respecto del porcentual del trigo o de la bolsa de harina es mínimo. Pero también por otra parte es cierto que el precio tope que dicen ponerle a la bolsa de harina no llega a ningún panadero. Ese precio límite, porque hablaban de 1.400 pesos y se lo están pagando entre 2.100 y 2.700 pesos. O sea, es absolutamente falso, digamos, el precio que le asignan para que acepten el fideicomiso. Mira, Dieter, acá mi compañero Andy Zapoc te quiere comentar algo o hacerte una pregunta. Hola Dieter, Sí, cómo buenos no. días. Mi pregunta, yendo a lo político, ¿no? Netamente político, estamos 2022, casi llegando a mitad del 2022 y tenemos de cara al 2023 elecciones y sobre todo hay un partido que está ganando las encuestas en oposición. Estoy hablando justamente de Javier Milei. ¿Crees que toda esta, se- o sea, este partido político o esta persona puede llegar a encontrar la solución de bajar tantos impuestos que obviamente le va a venir bien a toda la cadena productiva o crees que va a tener algún tipo de falencias? ¿Cómo lo ves vos? También preguntándote con tu mirada dentro de la política. Bueno, sí, justamente nosotros en Santa Fe iniciamos un movimiento de varias líneas de diferente procedencia, ¿no? Nosotros en Santa Fe hemos logrado justamente una alianza entre Alianza líneas cercanas Liberal. a Milei.
en el caso nuestro que venimos de cercanos a López Murphy y también líneas cercanas a Espert. Pero en concreto a la pregunta que vos me estás haciendo, yo creo que en síntesis lo que Milei está proponiendo justamente es achicar el Estado a lo máximo posible y hacerlo eficiente. Yo creo que Milei solo no lo va a poder hacer porque necesita la espalda política para poder realizar los cambios de fondo y estructurales que hay que hacer. Pero el camino yo creo que es el correcto. El camino pasa por una reestructuración del Estado, una reestructuración del sistema tributario. Tenemos que achicar el Estado y hacerlo eficiente. Hay algunas medidas que por ahí no sé si que propone Milei que no sé si serán posibles de llegar a implementar, pero por eso digo que no debe ser la única persona. En el caso nuestro, nosotros seguimos las ideas del liberalismo, que creo que son las ideas justamente de hacer más chico el Estado y hacerlo más eficiente, pero no somos fundamentalistas ni seguimos el liderazgo de una persona determinada justamente por ese motivo, porque creemos que en todos los espacios hay cosas que pueden ser muy útiles y hay otras que hay que revisarlas porque tal vez serían de muy difícil implementación. Ya vuelvo a repetir, para implementar las medidas de fondo se necesita espalda política y para tener espalda política se necesitan consensos. Eso no lo podemos negar porque una idea, un pensamiento único va a ser difícil que pueda lograr su cometido, ¿no? De cambiar este país. Esto o lo hacemos en consenso o no lo vamos a lograr. Exacto. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con las ideas que propone tanto Milei, como lo podemos hablar también a López Murphy, o podemos hablar de Espert. Creo que ese es el camino adecuado. Y también te quiero preguntar, si bien esto vos estás hablando de Santa Fe, pero me imagino que tenés diálogo con productores de todo el país, ¿tienen la misma visión o crees que hay diferentes visiones dentro de la economía y la cadena productiva del campo? Digo, en relación a esto que estás hablando del liberalismo, no pongamos la figura de Javier Milei, sino que nombremos a Espert, a López Murphy y demás. Sí, nosotros estamos justamente, yo pertenezco al Grupo Independencia, ¿no es cierto? Participo del Grupo Independencia que organizamos la movilización del 9 de julio del 2020 a San Nicolás y el último 23 de abril a Plaza de Mayo. Y está compuesta por productores de todo el país. Fue como estamos en contacto con los productores autoconvocados de todo el país. Y el pensamiento es similar, ¿cierto? Todos vemos que la problemática es la misma. Inclusive en el Grupo Independencia hay personas que no son de la actividad agropecuaria, hay otras actividades y ahí justamente, por eso fue la decisión de ir a Buenos Aires, porque vimos que la problemática y el tema fiscal y el malestar en general es de la sociedad, no solamente de un sector o de una actividad. Hay una línea transversal que corta a todos por igual, la presión fiscal hace insostenible cualquier actividad económica. Y con respecto a lo que decís de los productores agropecuarios, concretamente, también hablamos con los productores de las economías regionales, que se ven afectados por tal vez no, a ellos no les llegan las retenciones, pero sí el desdoblamiento cambiario, que también en el caso nuestro, exacto, el efecto nefasto que tenemos del desdoblamiento cambiario es peor que el de las retenciones, ¿no? Y en las economías regionales le está pasando exactamente lo mismo a los productores yerbateros, a los tabacaleros, a los productores de olivos, que exportan aceitunas, o a los vitivinícolas. Todos pasan por el mismo problema, es una cuestión del tipo de cambio que hace que sus actividades se tornen realmente, no tienen rentabilidad. Sinceramente, ha sido, yo creo que muy de avanzada y muy productivo el logro que han tenido de esta gran alianza liberal en Santa Fe, que los une junto a distintos tipos de ideas, digamos, ¿no? Ahora, yo te quería preguntar, Dieter, ¿cuál es, más allá del desdoblamiento, más allá de la presión impositiva, más allá de la aplicación de las retenciones, qué los une en esta alianza? ¿Qué los une? Bueno, justamente lo interesante de esta alianza, que fue cuando empezamos a hablar, nos dimos cuenta que todos tenemos un mismo objetivo, tal vez con diferentes matices en muchos casos, pero esos matices justamente es ahí a donde se construye, porque en el disenso es donde se construye. Con un pensamiento único y siguiendo todo como corderos, una idea donde se pueden cometer errores, ahí estaríamos fallando. Claro. Entonces nosotros hablamos todos los temas, los discutimos, hacemos debates,
Y esos diferentes matices vemos que también los vamos puliendo y vamos mejorando. Muchas veces cosas que nosotros creemos que estamos en lo correcto y vemos que hay ideas superadoras. Yo creo que justamente lo bueno de todo esto, y esperemos que se replique en todo el país porque es necesario, pasa por no tener personalismos, por no tener egos Por evitar el demasiado individualismo, altos por y evitar el no ser individualismo. individualistas. Claro, Tenemos que pensar en el país, qué es lo mejor para el país. claro, Entonces, exactamente. bueno, yo creo que Santa Fe hemos dado un gran paso, estamos trabajando en eso y abiertos justamente a que se integre más gente y realmente hemos arrancado y con muy buen resultado, ¿no? Yo vengo de la actividad privada y lo que nosotros justamente pregonamos, toda la gente que estamos en esto venimos de la actividad privada, no hay políticos realmente, por eso tal vez vamos a pecar de ingenuos en muchas cosas porque la política no es lo nuestro es la producción, pero todos creemos que es el momento y también pregonamos a los demás que nos debemos involucrar, que el ciudadano se debe involucrar. No decir la política no es para mí, yo esto no me tengo que meter, no conozco. Ninguno de nosotros conoce realmente de política, pero sí tenemos sentido común Claro. y sí somos productores, cada uno en diferentes actividades, hay profesionales, hay gente que trabaja en el comercio, hay dueños de pymes, en el caso mío del sector agropecuario, pero lo que sí le pedimos a la gente que se involucre porque esto lo sacamos la gente que trabaja y la gente que produce. Y yo se lo puedo decir con conocimiento de causa, porque muchas veces hablamos, nosotros estamos constantemente en contacto con los legisladores, y vemos legisladores que tienen muy buena voluntad también. No es que son todos malos o No, que no, nadie quiere claro. trabajar. Muchos quieren trabajar, pero cuando nosotros contamos nuestra problemática, qué es lo que nos pasa, vemos que nos miran y no nos entienden. Porque con muchos de los políticos que hablamos, es gente que ha vivido toda la vida de la política. Claro. Entonces no tienen ni idea lo que es acostarse una noche y estar pensando cómo va a pagar al proveedor al día siguiente, cómo va a cubrir el banco, cómo hacer el flujo de fondos para pagar sus compromisos. No lo Claro. entienden, realmente no lo entienden. Por eso creemos que tiene que llegar gente de la actividad privada, gente que le haya ido bien, regular, mal, que conozca todo, y bueno, y en base a eso creo que vamos a salir, ¿no? Porque acá también es mucho el sentido común. No significa, nada significa, mejor dicho, que alguien tenga un posgrado en Harvard nos va a sacar. Ya No. a las pruebas me remito, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Dieter, que hayas estado con nosotros en estos minutitos para Radio Sónica y realmente ha sido un placer y de alguna manera una forma clara de explicar a nuestros oyentes qué es lo que están padeciendo los agropecuarios en este momento, todos los productores en nuestro país. Muchas gracias. No, por favor, desde ya agradecido a ustedes, desde ya a su disposición y pido disculpas si por ahí en alguna apreciación o algo no fui claro, pero les recuerdo yo soy solamente productor agropecuario, no soy comunicador, así que Hombre de por ahí uno puede campo, cometer hombre de errores. campo. Muchas gracias, Dieter, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido aquí una charlita linda con Dieter Van Pauwitz y en la mañana de Radio Sónica.